Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos todos a Voces del Español. Este es un día muy especial porque vamos a tener este primer programa de 2022 de su programa Voces del Español. Gracias por estar con nosotros y además pues vamos a arrancar con una invitada de súper lujo. Les presento a María Luisa Parra Velasco. María Luisa, aparte de ser licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra y doctora en Lingüística Hispánica por el Colegio de México. Y bueno, ha tenido una carrera muy impresionante, ha sido profesora en la Universidad de Boston, actualmente se desempeña como profesora en la Universidad de Harvard, se ha dedicado a enseñar lengua y cultura y ha sido la responsable de implementar los cursos, bueno, de diseñar e implementar los cursos de español para hablantes de español como lengua heredada en la Universidad de Harvard, ya desde hace 10 años que trabaja en esa línea, que es importantísima, es pues realmente una pionera en eso, en esa universidad, y también ha trabajado mucho con familias latinas, con niños que transitan del español al inglés, que viven en este complicado mundo del bilingüismo en los Estados Unidos. Y bueno, pues esta es la razón por la que le hemos invitado. Muchísimas gracias, María Luisa, por haber aceptado esta invitación y estar el día de hoy en el programa. Al contrario, Erika, siempre es un gusto y un honor para mí estar presente en mi alma mater y así que te agradezco mucho esta posibilidad para hablar de un tema que no solamente me apasiona, sino que creo que es uno de los temas más importantes de nuestros tiempos. Así que gracias a ti. Sí, pues a mí realmente me apasiona mucho también y más desde que estoy en los Estados Unidos enterándome de esta realidad de los hablantes de español que posiblemente son hijos o nietos de mexicanos principalmente o de hispanohablantes en general y que están en esta lucha por conservar su lengua y al mismo tiempo pues insertarse en la vida en inglés, ¿verdad? Que es lo que les corresponde porque esa es su nacionalidad. Entonces, creo que uno de los temas que cada vez más me convenzo de que son cruciales en el área de la lingüística hispánica y que no se ha trabajado tanto, sino hasta recientemente, es este tema de las emociones y las actitudes que tenemos en torno a la lengua, porque los lingüistas tenemos muy claras cómo funcionan las lenguas, las variantes que existen, etcétera, pero cuando lo socializamos, cuando hablamos de esto con el público, empezamos a encontrar actitudes a veces de enojo, de resistencia, de rechazo, ¿no? O ideas que no sabemos realmente de dónde vienen, de dónde se habla mejor el español y quién es la autoridad para cómo se debe de hablar, etcétera. Entonces, este es un mundo que está realmente fuera del ámbito científico, lingüístico, y que es más un tema quizá de sociolingüística, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, primero hay que mencionar que el ser lingüista no nos quita las actitudes, o sea, todos tenemos actitudes hacia nuestra propia lengua, las lenguas y a los otros. Entonces yo creo que dentro de nuestro campo también hay diferentes posiciones sobre la diversidad lingüística que hay dentro de nuestra comunidad hispanohablante misma. Y es cierto que un tema que a mí me ha interesado muchísimo últimamente es este tema de las epistemologías intuitivas, de las creencias, de los sesgos cognitivos que todos tenemos hacia las lenguas, pero realmente es hacia los hablantes. Entonces yo creo que todo este mundo afectivo que tú mencionas, es cierto, se ha descartado
en términos de investigación, de alguna manera no es tan prominente, pero juega un papel fundamental en la interacción diaria con los otros y está presente en la relación maestro-estudiante. Recientemente escribí un libro justamente dirigido a maestros de español como segunda lengua que empiezan a recibir en sus aulas hablantes de herencia. El libro se llama La enseñanza del español y la juventud latina, donde justamente enfatizo el componente relacional y la importancia de que los maestros tomemos conciencia de estos afectos y estas actitudes hacia la lengua y hacia estos estudiantes. Me encantó tu comentario de dónde vienen. Y yo creo que estas actitudes vienen de muchos lados, desde nuestras propias familias, la escuela, desde luego, nos educa a tener ciertas ideas sobre la lengua, lo que es hablar bien, lo que es hablar mal, lo cual no quiere decir que así sea, es una norma que aprendemos. Se separan estas ideas del lenguaje escolar culto, académico, del lenguaje popular. Y el problema no es que se separen, el problema es que se desvaloriza cierto tipo de habla, se estigmatiza de nueva cuenta no solamente el habla, sino a los hablantes. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo ahora a la luz de la diversidad tan grande dentro de Estados Unidos, donde prácticamente tenemos todas las variedades del español, pero también, por ejemplo, en México, donde hay un tema de migración muy importante, están llegando diferentes variedades del español y, bueno, los niños se enfrentan a un currículum de español mexicano, valores e ideologías mexicanas y, bueno, ¿cuál es la posición de los maestros sobre eso? Entonces, creo que hay mucho que trabajar ahí. Y yo siempre insisto en que no se trata de no enseñar el español culto o escolar. Se trata de repensar la lengua del otro como una fuente de recurso y de aprendizaje para todos los estudiantes también. Sí, qué bueno que lo mencionas, María Luisa, porque yo quiero poner ejemplos muy concretos para que la gente que nos escucha se dé una idea de a lo que nos enfrentamos los profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi centro de inscripción en la UNAM es el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Recibimos estudiantes, adultos de todo el mundo para aprender español. Y pues en los años recientes hemos empezado a recibir a algunos de estos migrantes de retorno o simplemente mexicanoamericanos que decidieron ir a México a perfeccionar su español o a buscar nuevas oportunidades de desarrollo académico o profesional, laboral, etcétera. Entonces, estamos, ¿no?, muy contentos en nuestra aula, empezamos a dar nuestra clase de español. Estos estudiantes normalmente o sea, quedan ubicados en un nivel intermedio a alto de español porque su fluidez es bastante buena, ¿no? Pero su escritura es un poco extraña y no es extraña de la misma manera que es extraña cuando escribe un ruso o un hindú o o un europeo, ¿no? En una lengua extranjera, sino es su lengua, pero la escritura no está muy desarrollada. Oralmente tienen mucha fluidez, pero empezamos a escuchar expresiones que no nos esperamos, como utilizar aiga en lugar de haya, o decir gentes en lugar de gente, o decir aseguranza en lugar de seguro, seguro médico o seguro de vida, o palabras como ansina en lugar de así o de esta manera, que en el ámbito, digamos, universitario mexicano no se escuchan. Entonces nos parece extraño. ¿Y qué pasa con este profesor? O sea, ¿qué actitudes puede tener frente a esta realidad? Bueno, como tenemos generalmente una formación profesional desde la normatividad, creo que la primera reacción que se tiene es de rechazo
a ese tipo de palabras y de expresiones. Yo creo que es muy desafortunado reaccionar con rechazo o con una actitud solamente normativa por dos razones. Por un lado, todas estas palabras en algún momento son reflejo de la historia de la lengua, para empezar. Así que son palabras que podrían darnos oportunidades de enseñar y de traer a todos los estudiantes para reflexionar sobre los procesos históricos de la lengua, que nunca, sobre los cuales muy rara vez se reflexiona en el aula L, ¿no? Son procesos históricos, son procesos sociales. Mencionaste la palabra aseguranza, que es una palabra que se usa en Estados Unidos como un, no sé, calco léxico de insurance. ¿Y por qué pasan esos fenómenos lingüísticos? Entonces creo que los profesores ahora se encuentran con el gran reto de tener limitaciones importantes con la formación profesional que recibimos, tal como la hemos recibido hasta ahora. Yo creo que ese es un área también grandísima para seguir desarrollando, no solo grande, importante, no solo en lo lingüístico, te diría que en lo ético de nuestro trabajo, porque cada vez estos estudiantes llegan al aula y que digan AIGA o que digan aseguranza no es un tema como de déficit personal, es la lengua que ellos han aprendido en el contexto donde han crecido y que es un contexto que no les ha dado mayor acceso a situaciones de educación formal de la lengua donde sepan que además de AIGA hay otras formas más prestigiosas. AIGA, aunque AIGA fue la forma prestigiosa hace muchos años, y que aseguranza no es un error, es un resultado de un contacto lingüístico, como tenemos en el español de ahora resultados de contactos lingüísticos históricos que los españoles adaptaron el náhuatl en la fonología, en la morfología. Nadie se acuerda ya de esos préstamos o de los préstamos del árabe, pero es importante recordar que eso es parte de la historia y que yo les digo a mis estudiantes, ustedes van a la vanguardia del cambio lingüístico, porque ellos son los que están empezando a recibir y a usar estas nuevas palabras que se generan en el contexto de los Estados Unidos, donde también aprovecho para decir que Estados Unidos es el segundo país hispanohablante del mundo, y tú lo sabes muy bien, Erika, y no se conceptualiza así. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes, ¿dónde se habla español? Es de México para abajo, pero hay 40 millones de hablantes, de hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que tener en cuenta como profesor que en Estados Unidos se está desarrollando un español de Estados Unidos, complejísimo en su historia, riquísimo en sus fenómenos lingüísticos, podría ser muy bien parte de nuestra clase. Por la segunda razón, y es la autoestima de los estudiantes. A un estudiante latino o latinex, si tú le dices que mal que diga AIGA y aseguranza, bueno, lastimas la autoestima y además mermas la motivación para seguir estudiando, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahora los profesores en este siglo. No se trata de mermar autoestimas ni identidades, al contrario, se trata de invitarlas a ser parte de la expansión del mundo hispanohablante. María Luisa, me parece fascinante que puedas hablar de estos temas desde tus dos formaciones. Eres psicóloga y al mismo tiempo eres lingüista y profesora de lengua y cultura. Y creo que lo que dices es revelador.
No había yo pensado, no había yo escuchado esto que dijiste ahorita de pensar, de decirles a los estudiantes, porque es una realidad que ellos están a la vanguardia del cambio lingüístico y que claro que hay cambios que se van a dar en el español, pero que quizá con lenguas en contacto se aceleran esos cambios y a lo mejor todos vamos para allá, pero ellos están un poquito más apresurados, ¿no? Y es una manera de decir, tú vas adelante, no atrás. Sin Exacto. embargo, he escuchado también otras estrategias que me han parecido fascinantes para darle la vuelta a la tortilla, déjame decirlo de esa forma, al tema del prestigio. Recuerdo una persona del sur de Estados Unidos, hijo o nieto de hispanohablantes, pero bueno, fue de estos que ellos nunca cruzaron la frontera los cruzó a ellos, o sea, ellos siempre han sido de allí, hispanohablantes, y hubo un momento en que era parte de México, un momento que ya era parte de Estados Unidos, y él tenía un español que a oídos de una persona como yo de la Ciudad de México podríamos decir que sonaba rústico. Y él decía, bueno, es que yo hablo como, como con el español de Cervantes. Y todos sabemos que en este español rústico hay muchas cosas que podríamos considerar arcaísmos, que no son arcaísmos porque están vivos, pero que a oídos de personas en España o en México o en las grandes capitales del mundo hispanohablante suenan arcaicos. Y es una bonita manera de decirlo. ¿Qué te parece que yo hablo la lengua de Cervantes? Sí, bueno, es una, a ver, Cervantes es lindo porque tiene el prestigio de Cervantes, ¿no? Si dijeran hablo el español de César Chávez, a lo mejor no se reaccionaría igual, pero no tiene por qué ser menos importante. Claro. Y creo que ahí es donde entran nuestras propias actitudes como profesores de lengua, ¿no? Podemos valorar Cervantes, pero ¿por qué alguien tiene que justificar su español con una figura de esta índole, digamos, ¿verdad? Para decir, bueno, o sea, no estoy tan mal. No, olvídese de Cervantes, su español es su español y es el resultado de procesos de colonización, de migración, y creo que eso es lo que hay que rescatar. En mis últimos trabajos me ha interesado mucho y en mis clases tengo todo un módulo sobre la historia del español. Y una vez que los estudiantes se sensibilizan a la complejísima historia de la lengua, cambia su perspectiva. Y creo que ese es un tema que habría que traer con más frecuencia a las clases de lengua, ¿no? Definitivamente, y creo que también la voz de personas, o sea, no solamente con nuestros estudiantes, pero la voz que podemos alzar las personas que estudiamos este tipo de fenómenos frente al público general, a toda la comunidad, para concientizar sobre estos procesos, desde históricos hasta meramente lingüísticos, ayuda a que no sean solo los estudiantes los que cambian su forma de entender, sino la sociedad en general, y que no tengan, como dices, que recurrir a estar justificando su español, porque todos, de alguna manera, yo lo veo como una especie de alfabetización lingüística de la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que entender qué es nuestra lengua, cómo funciona. Y bueno, María Luisa, creo que para esta primera parte del programa hemos podido, bueno, poner sobre la mesa este tema de las actitudes, a lo que se enfrentan los profesores y cómo lo enfrentan, lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, si te parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Claro que sí. Y cuando regresemos, te voy a pedir si por favor nos recomiendas a las personas, a los profesores, a los estudiantes, cómo estar mejor preparados para atender todo este tipo de necesidades que estamos encontrando en nuestras poblaciones, Claro que estudiantiles y no estudiantiles también. Bueno, no excelente. se vayan, nos quedamos aquí. En un minutito estamos de regreso con la doctora María Luisa Parra Velasco. Gracias.
Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos conversando con la doctora María Luisa Parra Velasco, psicóloga, lingüista, especialista en temas de la enseñanza del español como lengua de herencia, pionera de programas de enseñanza de este tipo en los Estados Unidos, en particular en la Universidad de Harvard. Y pues en la primera parte ya nos estuvo dando su visión como psicóloga y como lingüista de la importancia de valorar y de comprender todas las variantes del español, en particular las que ocurren en los Estados Unidos en esta época, el segundo país hispanohablante del mundo por su número de hablantes. Y también pues la importancia de en el ámbito educativo tener en cuenta la parte que tiene que ver con las emociones y con las actitudes hacia la lengua que hablamos y hacia la lengua que aprendemos, porque pues sí, es realmente un tema delicado, es un tema que toca una parte muy profunda del ser humano, que es el que tiene que ver con su identidad, ¿verdad? Entonces, no es cualquier cosa el estar hablando de estos temas. Creo que es algo que tenemos que abordar de manera nacional en los Estados Unidos y, por supuesto, desde un país como México, que tiene tantos connacionales viviendo en los Estados Unidos, pues que se deben de comprender y de valorar, que creo que esa es la palabra que quiero usar ahora. Y bueno, nos mencionó algo que me pareció fascinante, que es el tema de que pues estos hablantes en Estados Unidos están a la vanguardia del cambio lingüístico. El español tiene muchos préstamos del inglés, aún el español que se habla en México pues está lleno, y en todo el mundo hispanohablante está lleno de anglicismos. Entonces, bueno, pues no nos debería de preocupar ni de asombrar el que los hispanohablantes de los Estados Unidos estén incorporando toda una serie de elementos del inglés en su español y que lo estén enriqueciendo de esa manera. Bueno, María Luisa, pues para esta segunda parte, como habíamos adelantado, te quiero preguntar, sobre todo si nos puedes compartir algunas experiencias de éxito y de fracaso, porque seguro en estos 10 años que has estado trabajando en esto has podido observar gente que ha hecho cosas que ha tenido, a lo mejor bien intencionadas, pero que han tenido malos resultados, y otras que han dado buenos resultados. Y si nos las pudieras compartir, pues para beneficio de todos los que estamos en este medio de trabajo, ¿no? En este ámbito. Claro que sí, Erika. Bueno, creo que aquí es muy importante que como profesores definamos, o sea, qué queremos, qué entendemos por éxito y por fracaso. Porque creo que eso es una definición muy importante. Si para nosotros el éxito es que los estudiantes terminen el semestre poniendo absolutamente todos los acentos habidos y por haber, ese es un estándar de éxito. Hay gente que lo tiene, ¿no? Yo defino el éxito de como cuando yo veo que un estudiante llega con dudas sobre su capacidad como hispanohablante y yo veo que a lo largo del semestre cambia esa actitud y termina con una gran motivación para seguir estudiando español, para mí ese es el éxito. Si se le va acentito más, acento menos, a mí también se me va, yo también tengo que buscar palabras en el diccionario, pero, por ejemplo, este semestre pasado recibí un correo electrónico que creo que te va a enseñar la definición de éxito para mí. Una chica que con estándares, digamos, entendiendo como niveles, ¿verdad? Su español a lo mejor era, yo diría que intermedio,
más bajo que avanzado. Pero quiso estar en la clase, que es bastante avanzada. La escritura la fue ejercitando. Terminó el semestre con un proyecto de arte, que ahora es un poco de lo que voy a hablar, donde ella representó todo un camino, como un journey, ¿no? Que ella siguió durante el semestre, y al final del semestre ella terminó muy motivada para ayudar a sus padres en su negocio en español. Y al inicio de este semestre justamente me escribió un correo que decía, profesora Parra, eh, yo antes de tomar su clase pensé que mi español era un lost cause, pero ahora entiendo que yo quiero seguir estudiando español. Para mí ese es el éxito. Cuando un estudiante deja de pensar que es un problema y un lost cause y se da cuenta que esto es un proceso de aprendizaje y que puede y que le beneficia y que lo reconecta, la reconecta con su familia y con su comunidad. El fracaso para mí sería alguien que no quiere seguir, que termina con una autoestima mermada. Tengo muchos ejemplos de estudiantes que llegan así de high school, donde entraron pensando que no necesitaban tomar español, pero bueno, decidieron entrar a un curso y al final del semestre terminan sintiéndose terriblemente inseguros porque no entienden las reglas gramaticales en el texto, lo cual no quiere decir que no sepan gramática porque la saben. No saben la terminología, no han tenido la, eh, la enseñanza formal de la lengua. Te da esta conciencia metalingüística que se desarrolla a lo largo de los años escolares, pero ellos tienen una conciencia lingüística muy importante y como tú bien lo dijiste al principio, ¿no? Puede haber estudiantes con mucha fluidez. Y una estudiante mía también compartió que terminó el semestre pensando que ella no sabía español, que sus papás no sabían español y que ella tenía que aprender a hablar con vosotros. Eso no es lo que queremos en una clase de español. Entonces, pues solamente lo menciono para presentar mi posición y mi definición de éxito y fracaso. Yo creo que lo que yo he visto hasta ahora es que los estudiantes responden muy bien a un curso con contenido que sea engaging para ellos, que refleje sus intereses, sus motivaciones, y son cursos de contenido, ¿no? Sobre temas, vamos, hay una infinidad de temas que le interesa a la juventud en general, a la juventud latinex en particular, y los chicos quieren saber, quieren aprender la lengua, quieren aprender los usos cultos y la normatividad. Entonces, a través de un curso de contenido puedes hacer muchísimo en ese sentido. Yo siempre traigo temas que tienen que ver, como ya dije, con la historia de la lengua, las tradiciones, los procesos de frontera, el tema de frontera, que creo que es algo que hay que ir metiendo cada vez más en nuestro currículum. ¿Qué significa vivir en the borderlands? Como nos enseñó Glorian Saldúa, ¿no? No es el borderline, que los hay, pero ¿qué pasa en el borderland? Y ellos aprecian mucho poder hablar de este tipo de experiencias que viven ellos al día al día. Además de un currículum interdisciplinario con historia, sociolingüística, cultura, literatura, cine, música, ahora mi trabajo se ha centrado muchísimo en el tema de la creatividad. La ONU y la UNESCO han tratado de meter el tema cada vez más como algo central en la educación del siglo XXI y a mí me ha dado un resultado fabuloso trabajar con creatividad, con historia del arte, y darle a los estudiantes la posibilidad de que ellos creen arte como un outlet, una salida, una forma de expresar sus reflexiones sobre su lengua, sobre su identidad, con elementos muy simbólicos.
que tienen que ver con identidades, no solamente una identidad. Entonces creo que experiencias de este tipo generan un aula lingüística y discursivamente muy rica, porque pueden describir, preguntar, explicar, argumentar, y al mismo tiempo se genera mucha conciencia lingüística y posibilidades de aplicar esa conciencia lingüística a arte, servicio comunitario. Así que creo que cursos estructurados alrededor de gramática empobrecen. No es que no tengan, no es que la gramática no sea parte, lo es, pero creo que hay mucha más ventajas en un currículum con contenido, ¿no? Content based, como le llaman. Cuando hablas de expresiones artísticas y creativas, que me parece extraordinaria la propuesta, danos ejemplos. ¿Estás hablando de ejercicios de escritura creativa o es mucho más amplio? Bueno, a ver, yo en cada una de mis clases están estructuradas a través de módulos. Y para cada módulo generalmente tengo algún tipo de ejercicio de escritura que puede ser analítico, reflexivo o creativo. Entonces, escritura creativa definitivamente forma parte de las actividades que hacemos en la clase y no solamente es, ok, chicos, escriban su poema, ¿no? No, hay poesía a lo largo de todo el currículum, poesía desde colonial con Sor Juana, calaveritas, poesía popular, poesía de frontera que retoma poesía colonial como formato. Entonces, les voy dando todo un abanico de modelos a partir de los cuales ellos después pueden rehacer sus propios modelos, su propia poesía, apropiándose de estos modelos, incorporándolos o ajustándolos a sus propias vivencias y experiencias de vida. Entonces hacen cosas fabulosas y acabo de escribir un paper justamente sobre la combinación de escritura creativa con herramientas digitales. Y bueno, tienes estudiantes que hacen poemas para reflexionar sobre la diversidad dialectal dentro de su propia familia y en su contexto, digamos. Tuve un estudiante que hizo un poema donde su modelo fue Dr. Seuss. A ver, modelo más complejo no lo pudo haber elegido, ¿no? Hizo un poema extraordinario y después con rima, trabajó mucho la rima. Otra estudiante hizo un collage de fotos con familia de México, familia en Estados Unidos, las banderas, y el fondo era un rompecabezas. Y su poema se llamaba Rompecabezas. Fue un poema bilingüe donde ella reflexionó sobre toda su experiencia de frontera. ¿Bilingüe como en Spanglish o...? Ajá, sí, exactamente, translingüe, ¿no? Donde iba mezclando las dos lenguas de una forma muy, muy poética, muy artística. Otra chica hizo un poema, una experiencia fascinante, donde ella habló con su abuelo, tomó la clase, ella es blanca, aprendió español como segunda lengua, tenía un acento español, pero su familia es chicana. Entonces ella realmente tenía un conflicto de identidad y se preguntaba si realmente ella podía considerarse latina o no. Al final del curso fue con su abuelo a Los Ángeles y le contó de la clase, de todos los temas que estábamos conversando, y el abuelo le sacó una caja con toda la historia familiar porque ellos habían sido fundadores de una casa de cultura chicana en Los Ángeles. Entonces la chica, como proyecto creativo para la clase, hizo un video donde tomó fotos de todos estos materiales, compuso una canción
donde ella reflexiona sobre su identidad. Y entonces hizo el video con la canción y la última escena del video es ella con el abuelo. Entonces, son proyectos sumamente conmovedores donde tú te das cuenta que como profesores de español, lo que está en juego es esa humanidad, esa posibilidad de reconexión con ellos, te diría que hasta de sanación afectiva con ellos mismos y con su familia. Y por supuesto, esta chica ahora está totalmente involucrada en querer promover esta cultura y en querer pasarla a sus hijos. Entonces, para darte Ahí está el éxito, ahí está tu está el definición de éxito. éxito y el punto es, tenemos una responsabilidad ética, moral con nuestros estudiantes. No es solamente que sepan la diferencia entre pretérito, impretérito y imperfecto y el acento. Esto va más allá y creo que ahí podría responderte a a la pregunta de la formación docente, ¿no? Que tiene que ver con tomar conciencia de que nuestra labor se ha transformado, se está transformando y hay un componente ético y moral que no podemos dejar de lado en esta formación. Me encanta lo que dices, María Luisa. Creo que nos has dado ejemplos espléndidos, profundamente conmovedores, en verdad. Creo que todos los hemos vivido de una manera o de otra, los que hemos tenido contacto con este tipo de estudiantes, de este tipo de población. Digo, en general, el enseñar tu lengua y tu cultura a un grupo de estudiantes de diferentes partes del mundo ya tiene este compromiso de demostrar lo que significa entrar a una lengua y a una cultura a través de esa lengua y el respeto que debe de haber, el entendimiento, el diálogo, la comprensión de todos los elementos culturales, etcétera. Pero aún más, como bien lo acabas de decir, cuando los antecedentes de esa persona, familiares, personales, tocan tan puntualmente el tema del aprendizaje del español en este caso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias realmente por compartirnos tu experiencia. Creo que debemos de seguir hablando mucho, pero esto que nos has compartido creo que nos da una muy buena idea a los profesores, ¿no? A los profesores que atendemos a este tipo de población. Y me gustaría terminar el programa, si me lo permites, María Luisa, con que nos digas en unas cuantas frases qué debe saber un hablante de herencia sobre su español. O sea, no nos da tiempo de entrar en el tema, pero ¿qué debe saber? Bueno, yo creo que es muy importante que sepan que su español no está mal, que su español no tiene, sí, que no está mal. Es el resultado de procesos históricos, culturales, sociales, transculturales y políticos, sobre todo. No en balde acá con 60 millones de latinos y 40 millones de hispanohablantes, no hay programas bilingües. Eso no es en balde. Eso no es problema. Esa no es culpa de los hablantes de herencia, es un problema político, histórico, ¿no? Los que están beneficiándose más de los programas bilingües son clases medias americanas. Entonces, eso creo que como maestro hay que tomarlo en cuenta y vamos comunicarlo de alguna forma, ¿no? Creo que la otra cosa que deben de saber es que como hablantes tienen el derecho a usar su lengua, lo que ellos saben, su idiolecto, digamos, ¿no? Todos tenemos el derecho a usar nuestra lengua y me imagino que la gente que
critica a el habla de los estudiantes bilingües, se sentiría muy incómoda si alguien le dijera, usted no puede hablar así y tiene que cambiar su habla. Entonces, no nos damos cuenta, pero ejercemos ese poder para decirle, no, aiga no, es haya. Yo digo, bueno, imagínense que a nosotros nos dicen esa palabra que usted, o híjole, órale, no. Entonces sería como un golpe tremendo, como Híjole. mexicanos decir, híjole, órale, ¿qué onda? No, eso no. Entonces, hay temas de derecho muy importantes ahí que también hay que, las dos partes deben de tomar muy en cuenta y que esto se trata de expandir su conocimiento y nuestro conocimiento como profesores también. Yo siempre les digo, cuando se trata de la lengua, más es mejor. Hay que construir ese capital lingüístico y yo te digo que yo he construido mi capital lingüístico gracias a ellos. Y creo que eso también hay que reconocerlo como profesores. Maravilloso, María Luisa. Muchísimas gracias. Extraordinaria tu visión y tu labor en esta área y en concientizarnos a todos del compromiso, como dijiste, ético, moral que tenemos hacia nuestros estudiantes y hacia nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Compartan, por favor, esta información porque pues nos tenemos que educar todos, seguirnos educando, seguir aprendiendo de todas estas experiencias que pues reflejan el mundo en el que estamos viviendo y en el que tenemos que avanzar cada vez más. Muchas gracias a todos y los espero en nuestro siguiente programa de Voces del Español. Muchas gracias a ti, Erika. Un gusto.